Para dar continuidad a una causa judicial muy sensible que dimos a conocer, que informamos en Dialogando, el viernes escuchábamos el testimonio muy fuerte, muy conmovedor de Evelyn, que hoy tiene 27 años, pero que fue violentada sexualmente durante casi una década, 10 años, por su hermano mayor. Comenzó cuando tan solo era una niña de 8 años y se prolongó en el tiempo de manera continuada hasta que Evelyn tenía 17 años aproximadamente, en que terminó sus estudios secundarios en la localidad de Mantilla, y que, escapando de ese infierno que vivía en su propia casa, porque la violencia sexual fue cometida por su propio hermano de madre, hermano al fin, y huyendo de ese infierno se fue a vivir a la ciudad de Resistencia, allí donde se encuentra radicada desde hace 10 años, para iniciar sus estudios universitarios, que fue la excusa para irse de su infierno. Fue un testimonio realmente muy fuerte, muy conmovedor, porque completando y en una síntesis muy abreviada de su testimonio, completando el horror que Evelyn sufrió, su mamá, cuando ella acudió y le contó lo que estaba padeciendo, su mamá no le creyó. Eligió creerle a su hijo varón, el agresor sexual, y no escuchar y no creerle y no apoyar, darle la espalda y dejarla sola a su hija mujer víctima. Y en el juicio que se realizó durante la semana pasada, el jueves, el Tribunal de Goya dio a conocer la sentencia, pero las audiencias comenzaron la semana anterior, creo que el 5 de junio, y en el juicio su mamá declaró a favor de su hijo varón, el agresor, y en contra de su hija mujer, la víctima. El Tribunal de Goya lo condenó a 13 años, pero continúa en libertad. Hasta el jueves, mejor dicho, hasta el viernes, que nosotros logramos el testimonio de Evelyn y que ya estaba la sentencia del Tribunal de Juicio de Goya, Daniel Valenzuela, que ya había sido condenado a 13 años de prisión, pero se rechazó el pedido de prisión preventiva pedido por la Fiscalía como por el querellante, el abogado querellante, todavía era policía en funciones, activo. Y recién, ahora, el fin de semana, se le inició un sumario interno para proceder a su exoneración y se le despojó, se le quitó el arma reglamentaria, porque esto sí ordenó como medida cautelar el Tribunal de Juicio de Goya. Estamos en comunicación telefónica con el abogado querellante, el doctor Conrado Rudy Pérez, que pertenece al Servicio Jurídico Penal Gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Doctor Rudy Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿cómo están? ¿Nos recibe bien, doctor Rudy Pérez? Sí, pero un poquito cortado. Te escucho bien, pero por ahí se corta un poquito. A ver si podemos mejorar un poquito la conexión, si es que depende de eso, ¿no? La operación técnica. Doctor Rudy Pérez, bueno, traté de hacer una muy breve síntesis para presentar la causa para las personas que no están al tanto. No sé si en algo me equivoqué, todo lo que usted nos pueda informar
respecto a la condena, a la prisión preventiva que fue rechazada y respecto a la función de policía del condenado de Daniel Valenzuela. Creo que explicaste muy bien, Liliana, con toda precisión. Sí, por supuesto, coincido que es una causa muy sensible, pero a la vez muy importante que se la dé a conocer, que la ciudadanía conozca estas causas, que conozca en forma muy concreta la condena que se dictan para este tipo de acusados de violencias sexuales. Es lo que corresponde, que la justicia sea clara y contundente y tenga una respuesta de una condena, de cumplimiento efectivo, en este caso por nuestro sistema jurídico, en la medida que el imputado tenga recursos como para poder ejercer su derecho de defensa. Esta condena todavía no se empieza a ejecutar, lo que pasa en la mayoría de los casos. Pero cuando la condena quede firme, sí, por supuesto, se va a ejecutar y estimamos que va a ser, digamos, va a ser así y él va a ir preso a cumplir su condena. Doctor Rudy Pérez, ¿usted cuántos años solicitó de prisión para Daniel Valenzuela, el condenado? Bueno, desde la Fiscalía habían solicitado 16 años de prisión y en este caso yo como querellante gratuito solicité 18 años de prisión. La imputación tiene una escala, digamos, de 8 a 20 años de prisión. El delito que se le imputa, por el cual fue condenado, es abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una menor de 13 años, agravado por el vínculo de hermano. Esto es artículo 119, segundo y cuarto párrafo del Código Penal argentino. Usted entonces solicitó 18 años de la escala de un mínimo de 8 a un máximo de 20 años. Usted solicitó 18, la Fiscalía 16 y el tribunal dispuso 13 años. Sí, es así. Usted va a recurrir, no, usted va a apelar esta condena de 13 años, ¿va a solicitar una pena mayor, doctor Rudy Pérez? No, Liliana, porque digamos que en este caso el tribunal es el tribunal de juicio, es el soberano para fijarle la pena. Incluso lo hicieron dentro de los parámetros que establece la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia sugiere, digamos, a los tribunales orales penales de que se sitúen aproximadamente en la mitad de la escala, de 8 a 20, se sitúen más o menos en la mitad. Bueno, en este caso el imputado no tenía antecedentes delictivos, entonces, bueno, se le fijó 13 años de prisión. Durante casi una década, aproximadamente 9-10 años, violentó sexualmente a su hermana menor de edad desde los 8 años. ¿Hola? Sí, ¿nos escucha Sí, Rudy? sí. Sí, lo último no te escuché, Liliana. Le pregunté si durante casi una década, durante casi 10 años, violentó sexualmente a Daniel Valenzuela de su hermana Evelyn. ¿Comenzó cuando esta era tan solo una niña? Sí, lo dijiste bien, Liliana. Exactamente, de los 8 años hasta los 17 años aproximadamente. Siendo él más grande, mayor que cuando Evelyn era una niña. Exactamente. Por eso es que yo de la querella pedí 18 años. O sea, pedí, digamos, más cerca del máximo, ¿cierto? Del máximo. Claro, según en un momento fue con la voz quebrada que Evelyn nos dio su testimonio, después en medio de llantos también.
según Evelyn nos informó, Daniel Valenzuela tiene 10 años más que ella. Sí, exactamente. Usted entonces no va a acudir a una instancia superior con respecto a lo que el Tribunal de Juicio de Goya lo condenó con este monto de la pena de 13 años. Pero, ¿el imputado lo puede hacer? Sí, por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que lo va a hacer. Es su derecho a hacerlo y bueno, estimo yo que como toda persona tiene todas las garantías del debido proceso y puede recurrir. Entiendo de que el Superior Tribunal va a confirmar la condena, porque una condena que está absolutamente fundada en las pruebas que se realizaron en el juicio. Aprovecho, digamos, para ilustrar, para comentarle a la audiencia de que en la mayoría de los casos de los delitos sexuales, abusos sexuales o violencia sexual, como corresponde decirlo, la mayoría de los casos ocurren sin la presencia de testigos, pero hay una prueba. Esto es bueno que la gente sepa. Por ahí en el imaginario popular se tiende a pensar por ahí, informada, digamos, deliberadamente, en forma incorrecta, interesadamente por algunas personas que dicen no, pero es la palabra de uno contra la palabra de otro, y no es así. En realidad hay una prueba que es una pericia psicológica que se le hace a la víctima, donde, bueno, en este caso la hizo la licenciada, aprovecho para destacar el trabajo, la licenciada Silvia Alejandra Daniel, que es psicóloga forense, que después de hacerle varias entrevistas a la víctima, con una batería de test psicológicos, donde, por supuesto, hace un análisis y una pericia bastante extensa y fundamentada, pero la conclusión es que encuentra una serie de indicadores psicológicos y emocionales congruentes con vivencias de victimización sexual, es decir, que el informe psicológico da cuenta en forma científica de que la víctima tiene estos indicadores de lo que se dice ASI o abuso sexual infantil. Estos indicadores de ASI no lo puede inventar una persona. Es decir, una víctima no puede ir, por ejemplo, a 5 entrevistas y fingir todos estos síntomas de haber pasado por violencia sexual. ¿Se entiende, Liliana? Para que la gente entienda de que, por supuesto, que no es una palabra contra la otra, no es que hay una víctima versus victimario, digamos, ¿no? Exactamente. Eso, digamos, para que la gente entienda de que el sistema judicial, digamos, legal, obviamente que no funciona así, no es que a ver qué palabra es más creíble y cuál no funciona así. Siempre hay, digamos, un informe científico de las ciencias psicológicas que dan cuenta, ¿no es cierto?, en forma fehaciente de que existen estos síntomas y por otro lado, te digo, Liliana, también a la gente, son estas marcas, digamos, que quedan en la psiquis de la víctima de abuso sexual, le quedan para toda la vida. O sea, son marcas indelebles e imborrables que quedan en la psiquis de las víctimas. Es decir, si supongamos, vamos a llevar esto al extremo, supongamos que dentro de 10 años le hacen una pericia psicológica, van a detectar lo mismo, ¿se entiende? Van a detectar que esa persona, cuando era niña, pasó por situaciones de violencia sexual. Es algo que no puede inventar una persona. No se borra. No puede ir exactamente. No es que una persona va a ir a
a la psicóloga a fingir que tiene esos síntomas. Claro. No, no funciona así. Esto un poco para que la gente se dé cuenta, digamos, de que cuando existe una víctima de delitos sexuales y va y denuncia y hay una pericia psicológica que en forma contundente y fehaciente afirma que hay estos rastros de haber sido víctima de violencia sexual, digamos, es una prueba que, digamos, científicamente es muy fuerte, digamos, muy contundente. Viene bien que haga esta aclaración, doctor Rudy Pérez, porque además entonces lo que usted nos está informando, además de estas pericias psicológicas que son de rigor, no fue evaluada psicológicamente en una oportunidad, sino que nos dijo en varias oportunidades. Generalmente cuando el Poder Judicial designa a una psicóloga forense o un psicólogo forense, estos profesionales tienen, digamos, por praxis, digamos, por normas, por protocolo, hacerle varias entrevistas. Son de 3 para arriba, digamos. Como mínimo son 3 entrevistas bastante extensas. En muchos casos, si requieren más entrevistas, se le hacen más entrevistas, pero como mínimo son 3. Y si esas 3 entrevistas, por supuesto, alcanzan ya para poder hacer el trabajo por el cual le encomendaron hacer, digamos, bueno, pero sí son trabajos muy serios, muy fundamentados, y que después también tienen el contralor digamos, por las partes, digamos, o sea, por supuesto que la defensa tiene toda la posibilidad, de hecho lo hacen en la mayoría de los casos en que también designan profesionales como para, bueno, controvertir o tratar de desvirtuar el valor probatorio de esa prueba. ¿Y el agresor sexual fue evaluado también psicológicamente, doctor? Sí, también fue evaluado. ¿Mostró arrepentimiento? Mira, no me voy a referir al imputado, digamos, excusarme de eso en esta oportunidad porque no está firme la condena, entonces no me voy a referir. Está bien. No, pienso que creo que no corresponde. Sí, me puedo referir a la víctima porque, bueno, es a la que yo represento gratuitamente y como ella me autorizó, digamos, a hacer la entrevista radial, entonces sí, por supuesto, a todo lo que digamos, compete no solamente a la causa, sino a lo que ella también ya manifestó en tu programa, sí, pero respecto al imputado no voy a hacer ningún comentario. Está bien, entiendo. Entonces, los estudios, la evaluación, la pericia psicológica fue contundente, no dejó lugar a dudas que Evelyn es víctima de violencia sexual. Sí, totalmente. También te quiero contar, Liliana, que también es bueno, digamos, contarle a la gente que, y me parece también sano desde el tribunal. Ahora con el nuevo código, cuando el tribunal... El procedimiento fue, el juicio se desarrolló bajo el nuevo Código Procesal Penal. Exactamente. El juicio se desarrolló con las normas del nuevo Código Procesal Penal vigente en la ciudad de Goya, el Tribunal Penal Oral de Goya, integrado por los doctores Carbone, Carvajal y Duarte, en este caso con la presidencia del doctor Carbone. ¿La condena fue por unanimidad de los 13 años del tribunal, de los 3 miembros? Sí, exactamente. La condena fue por unanimidad. Cuando te decía, Liliana, cuando el tribunal vuelve con la decisión, el que tiene la palabra, digamos, es el presidente del tribunal, y con el nuevo código tiene que expresar los fundamentos brevemente de su decisión, más allá que después, por escrito, por supuesto, salen todos los fundamentos mucho más completos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene la obligación de expresar sus principales fundamentos en forma oral, lo cual, digamos, es un derecho de la víctima, del imputado. Y en este caso destaco mucho
que lo primero que dijo el doctor Carbone, presidente del tribunal, cuando volvió, le dijo a la víctima: te creemos, Evelyn. O sea, fue un momento muy fuerte, muy potente, digamos, y me parece que también forma parte de esta parte reparatoria para la víctima, de sentir en ese momento la pucha, de sí. que no solamente, digamos, había una fiscal y un querellante, que por supuesto le creímos desde el minuto cero a la víctima. Después de todo el juicio, también el tribunal, por unanimidad, le dijo a viva voz: te creemos, Evelyn. Eso me pareció muy, muy bueno. Fueron palabras muy sencillas, digamos, muy fáciles de entender. Pero contundentes. Pero muy contundentes, muy claras, y me parece, repito, que son muy reparatorias para la víctima. ¿Por qué usted, junto a la Fiscalía, usted como querellante junto a la Fiscalía, solicitaron la inmediata prisión preventiva? Le fue rechazada, ¿no?, por el tribunal. Sí. En realidad, la prisión preventiva, tal lo establece nuestro Código Procesal Penal, como la mayoría de los códigos procesales penales de la Argentina, solamente procede, digamos, por dos motivos. Uno es si el imputado o el acusado puede intentar obstaculizar la justicia o fugarse, digamos, del proceso. En este caso, ya cuando hay una condena, se descarta, digamos, eso de obstaculizar la justicia se descarta porque, bueno, se entiende de que ya hay una condena. Entonces queda la otra, el peligro de fuga. Es decir, que la única chance que uno tiene de que salga a la prisión preventiva es el peligro de fuga. En este caso, tanto la Fiscalía, que destaco también, por supuesto, el trabajo de la Fiscalía, la doctora María Eugenia Vallará, que trabajó en forma muy profesional en la causa, y en este caso yo como querellante fundamentamos el peligro, digamos, de fuga por un dato concreto, digamos, que el imputado, el acusado, ya condenado, digamos, si bien sin condena firme, siendo él policía, digamos, que él mismo tenía la obligación, por su trabajo, por su profesión, resguardar, digamos, el cumplimiento de la ley. Él mismo la estaba quebrantando, digamos. Él mismo estaba quebrantando la ley, ¿no es cierto? Entonces, ese desprecio por la ley es lo que nosotros fundamentamos para pedir la prisión preventiva. Que le fue rechazada por el tribunal, pero creo que con un voto disidente, ¿no? Un voto por la aprobación de la prisión preventiva y otros dos en mayoría del tribunal por el rechazo. ¿Así fue, doctor? Así fue, lo decís bien, Liliana. Por mayoría que la integraron los doctores Carbone y Carvajal, rechazaron la prisión preventiva. Sí nos informaron un voto a favor de la prisión preventiva del doctor Julio Duarte, pero todavía no tenemos los fundamentos en ese sentido, digamos, porque todavía no está el fallo completo en texto. No fueron, perdón, Evelyn no fue la única víctima, ¿no? Por lo menos en el testimonio de ella nos dijo que una hermana de nombre María, que vive en Buenos Aires, que fue también testigo por parte de ella, también fue violentada sexualmente por Daniel Valenzuela, y también por lo menos otras dos primas más, o sea, del entorno familiar. Y también esto que ya mencionaba en la presentación. Eso último que comentás, no, a mí no me consta, digamos, no tengo conocimiento de eso.
si te contó Evelyn, digamos. Sí, bueno, fue el testimonio de ella, pero una hermana testificó también en el juicio, ¿no? Sí, exactamente. Que vino de Buenos Una Aires. hermana más grande, María. una hermana más grande fue testigo. eh, eh, También ella cuenta una historia personal, digamos, de abuso. Por ese hecho, el imputado fue sobreseído porque cuando habrían sucedido esos hechos, el imputado era inimputable todavía, digamos, no tenía, digamos, la edad suficiente como para ser imputado de ese hecho relatado por la otra hermana. ¿Y la mamá de Evelyn testificó en contra de ella en el juicio, doctor? Y la mamá de Evelyn, evidentemente, de que atestiguó, digamos, en el juicio, y ahí hay un tema, digamos, un tema legal. Justamente. Que hay un tema legal que ella, ser la mamá del imputado, por un lado ella tenía la facultad de no declarar, digamos, de abstenerse a declarar. Ahí quiero. Eso la autoriza, a ese la punto, autoriza el código. A ese claro, punto quiero llegar, justamente. La autoriza el código. Y incluso, como es una garantía similar a la que tiene el imputado, digamos, que puede guardar silencio o declarar cuando quiere, y tampoco tiene la obligación de declarar contra sí misma o contra su hijo, digamos. Entonces, es como lo que ella declaró, entiendo yo, de que el tribunal, y así lo expresó también en el fallo, lo tomó, digamos, lo tomó, pero con todas esas implicancias legales que te estoy contando. Ajá. Sabiendo, digamos, que la madre puede abstenerse a declarar y puede incluso declarar hasta donde ella quiere contar, digamos. Y si algo no quiere contar y no lo cuenta, no estaría infringiendo ninguna norma, porque por cuanto el código la autoriza a eso. Pero sin embargo, eligió atestiguar en el juicio. Sí, exactamente, eligió atestiguar en el juicio, y dijiste bien vos que ella, digamos, que lo que relata es una versión favorable a su hijo imputado y no a su hija víctima. Así fue, eligió declarar teniendo la posibilidad y amparada por el Código Penal argentino de no hacerlo por el grado de parentesco, es la mamá, justamente. Exactamente, sí, en realidad el Código Procesal Penal perdón, de la provincia de Corrientes, el Código Procesal Penal. Está bien digamos, para ser preciso nomás en lo que estamos contando. La mayoría de los códigos procesales penales de la Argentina tienen también una norma parecida, ¿no es cierto? Facultada entonces, vamos a decirlo, por el Código Procesal de la provincia de Corrientes, que establece en uno de sus artículos que por la relación justamente de parentesco que tiene, es la madre, puede abstenerse de declarar, y si decide declarar, puede contar hasta donde ella estime, y esto no está, justamente no está penado, pero sin embargo, esta mujer, madre de la víctima como del agresor sexual, eligió declarar, y eligió declarar a favor del agresor sexual, su hijo, y en contra de la víctima, su hija. Así fue, dije bien. Así fue, exactamente, así fue. Respecto a la función que ejerció el Daniel Valenzuela, el ahora condenado a 13 años, ¿fue policía, se desempeñó y estaba activo hasta el momento en que lo condenaron? O sea, todo el proceso del juicio, ¿estuvo ejerciendo la función de policía de la provincia de Corrientes, doctor Rudy Pérez? Sí, así es, Liliana. Así fue. ¿Y en Mantilla?
Desconozco si puntualmente, no quiero, digamos, afirmar cosas que no me constan en forma fehaciente, digamos. Pero estaba en funciones. Estaba en funciones, sí. Sí, lo cual, a ver, pasa digamos que pasa en la mayoría de los casos. Bueno, ahí en una nuestro pregunta, país, digamos, porque digamos que el principio de inocencia y las garantías de bien. todas las personas hacen, digamos, de que, por supuesto, en este caso, a la postre hubo una condena, digamos, pero bueno. Pero bueno, ahí va, le quiero formular una pregunta técnica, sí, ¿no? cómo no. Cuando se procesa y se imputa a una persona que ejerce una función pública, como en este caso, policía, ¿no? Ante un hecho de violencia sexual. ¿En qué momento se le debe informar a la institución pública a la que pertenece el procesado e imputado? Lo mismo, hago un paralelo, ¿no?, con el caso de Guillermo Córdoba, también una causa por violencia sexual. En este caso, 3 víctimas fueron las denunciantes, que se desempeñaba como concejal en Goya. Atravesó, fue procesado, imputado y seguía en funciones, en la función pública de concejal. Bueno, en este caso también ejerce una función pública, nada más y nada menos que de ser policía. Está establecido legalmente que dentro de la sustanciación del proceso judicial se le debe informar a la institución pública a la que pertenece. No sé si se entiende lo que le estoy queriendo preguntar. Sí, se entiende perfectamente, Liliana. Sí, está establecido cuando se formaliza una imputación contra una persona que pertenece a una fuerza de seguridad o a un cuerpo colegiado. Es el momento en que la justicia debe poner en conocimiento, es decir, notificar de esa situación a los organismos respectivos. Después, los organismos respectivos en general tienen procedimientos internos, los cuales se deberían poner en funcionamiento. Yo te estoy contestando en abstracto, digamos. Sí, sí, lo que dice la formalidad. Lo que dice la formalidad. Correcto. Entonces, eso sí tendría que operar de esa forma, ¿no es cierto? Después, cada organismo inicia un procedimiento interno. Las fuerzas de seguridad tienen divisiones especiales que se llaman asuntos internos, donde se le inician los procedimientos respectivos para deslindar las responsabilidades y actuar los códigos de procedimiento que rigen en cada fuerza. Entiendo. ¿Tiene conocimiento usted si esta notificación, cuando se formalizó la imputación a Daniel Valenzuela, policía, ¿tiene conocimiento si esta notificación, al momento que se le formalizó la imputación a Daniel Valenzuela, realmente se efectuó a la fuerza policial? En este momento no te puedo contestar esa pregunta, digamos. Bueno. No sé. Está bien. O sea, tendríamos que ver puntualmente si es que cuando se cursó esa notificación desde el Poder Judicial de Goya a la policía de la provincia, digamos. Usted en este momento no conoce esa información. No, bien. No la conozco. ¿Recuerda usted cuándo se formalizó la imputación a Daniel Valenzuela? La imputación se formalizó hace relativamente bastante poco, porque la causa que empezó... la denuncia fue en el 2022. Exactamente, la denuncia fue en el 2022. Nos costó mucho que la causa arranque, que se pueda formalizar la imputación. ¿Por qué, doctor? Recién pasó en el 2024. Es una buena pregunta, Liliana, ¿por qué? Perdón, pero... Eso no debería pasar, digamos. Tendría que ser
incluso teniendo en cuenta de que ya se estaba aplicando un nuevo Código Procesal Penal que es mucho más ágil. ¿Esta causa inició cuando ya estaba el nuevo Código Procesal Penal vigente? Exactamente, porque en Goya se empezó a implementar antes que en la ciudad de Corrientes. La jurisdicción de Capital fue la última. Exactamente. En que se empezó a implementar. La denuncia se formalizó en el 2022. Exactamente. A partir de la denuncia, yo me constituí como parte querellante, gratuito, y empezamos a instar permanentemente para que se pueda formalizar la imputación, lo cual ocurrió cuando asume la doctora María Eugenia Vallará. Pero la doctora Vallará asume la Fiscalía de Investigaciones como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Goya el año pasado, medio a mediados de año, no me acuerdo bien, no hace mucho, no hace un año. Exactamente. No hace un año que la doctora Vallará está como fiscal de investigaciones de Goya, me parece. Así es. O si hace un año es muy reciente el año. Exactamente, lo estás diciendo bien. Es decir, muy recientemente la causa tuvo recién el impulso que tenía que tener. Es decir, la imputación después de casi 2 años de la denuncia se hizo. Exactamente. En el 2024, perdón, denuncia 2022. ¿Se formalizó la imputación en el 2024, doctor? Así es. ¿Y con el nuevo Código Procesal Penal? Lo estás diciendo bien. ¿Y qué pasó entre la denuncia en el 2022 y la imputación en el 2024 que lo hace la doctora Vallará? ¿Quién estaba antes? ¿Recuerda quién estaba antes como fiscal? ¿Estaba vacante la fiscalía o qué? No estaba vacante. En ese tiempo, lo único que existe, digamos, es una cantidad de escritos de la querella que fui presentando para que se pueda formalizar la imputación. ¿Recuerda quién estaba como fiscal anterior a la doctora María Eugenia Vallará? Y es cuestión de hacer memoria quién estaba. Perdón por el silencio, pero estoy buscando. ¿Juan Carlos Castillo puede ser? ¿El mismo del caso Loan, que inició la investigación del caso Loan? Sí, puede ser. Según, perdón, sí, estaba subrogando la Fiscalía de Investigación de Goya. Y es el mismo que inició la investigación en sede provincial de la desaparición del niño Loan Peña, que ya se cumplió un año el 13 de junio. Que si memoria también no me falla, Juan Carlos Castillo es policía retirado. Fue policía retirado. Casi 2 años entonces sin formalizar la imputación de Daniel Valenzuela. Pregunto. Así es. Bueno, y no sabemos tampoco formalmente cuándo se realizó la notificación a la fuerza policial, porque según información que recabé durante el fin de semana, porque tuvo una repercusión importante el testimonio de Evelyn, recién el viernes se notificó a la policía por oficio, se le retiró el arma, es decir, de la condena, se le retiró el arma, se lo pasó a pasividad y se dio inicio al sumario para exonerarlo. Es la información que me llegó el día sábado. Que se notificó, entiendo, la condena. No sé si antes ya tuvieron la notificación de la imputación. Tarea periodística para preguntar esto. ¿Algo más que pueda agregar, doctor Rudy Pérez?
Eh, bueno, te felicito, Liliana, por seguir el caso este. A mí me parece que es muy, muy necesario que todas estas situaciones se pongan de manifiesto, que se conozcan, que también, digamos, eh, surge, ¿no es cierto?, en forma elocuente la necesidad de que las víctimas tengan un querellante gratuito que esté, digamos, paralelamente con las fiscalías. Y que en este Por ahí las... caso, perdón, usted integra el servicio jurídico penal gratuito, que es un servicio gratuito que ofrece, que trabaja el Ministerio de Justicia de la provincia de Corrientes. No me voy a cansar de destacar la labor que realizan ustedes, todo el equipo del Servicio Jurídico Penal del Ministerio de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor Rudy Pérez. Gracias, Liliana. Yo creo que es muy necesario el servicio gratuito que tiene Derechos Humanos de la provincia respecto de las víctimas. Siempre lo resalto, no es una cuestión, va muchísimo más allá de una cuestión de pequeña política partidaria. Yo creo que esto es una cuestión que debe ser política de Estado, de la nación, de todas las provincias, de que las víctimas tengan el acceso a la justicia. Para tener acceso a la justicia tienen que tener, el único camino es tener realmente un querellante gratuito, que tenga esa vocación de seguir la causa, de instar la causa. Creo que destaco eso, digamos, más allá de no importan los nombres propios de quién está, quién no está, sino que ese derecho debe ser garantizado, digamos, porque nos debemos, digamos, como especie humana. No pueden quedar estos casos impunes, porque en principio, digamos, no solamente que es una injusticia para la víctima en particular, sino que también es un mal ejemplo, si estos casos quedan impunes, es un mal ejemplo para todos, digamos, para nuestros hijos, para los que vienen. Y el depredador puede seguir cosechando víctimas. Sí, totalmente. Además, ¿no? El riesgo también para la sociedad que un agresor sexual puede seguir cosechando víctimas, agregando víctimas en caso que no se haga justicia realmente con las víctimas denunciantes. Y usted que tiene conocimientos no solamente desde lo académico en su formación, sino también la experiencia de la práctica, creo que el testimonio de Evelyn logrado el viernes, lamentablemente, grafica todo lo que el manual enseña, ¿no? Las víctimas que padecen este horror desde la infancia, que hablan cuando se le produce un detonante y cuando pueden verbalizar y expresarlo, cuando hablan y no son escuchadas, cuando los propios padres le dan la espalda, y después lo que significa cuando hablan, se animan a denunciar, a atravesar todo el proceso. Y a mí me quedó grabado lo que expresó Evelyn, que dijo que no hay justicia capaz de reparar el daño sufrido, ¿no? Pero que todo el proceso valió la pena, y el detonante para ella fue cuando se enteró que más personas de su entorno, como su hermana y por lo menos otras 2 primas más, también le comunicaron que también fueron víctimas, y eso fue lo que a ella le llevó, y como nos dijo, para que no continúe haciendo daño a personas que amo. Y me parece que este tipo de testimonio revela justamente de todo lo que dice el manual, en la realidad se cumple tal cual, ¿no? Y el mensaje a la sociedad y a las familias es que las víctimas deben ser escuchadas y que un niño no miente. Me parece que
que ese mensaje debemos dejar también para generar conciencia y seguir sensibilizando sobre este tipo de delitos, doctor Rudy Pérez. Lo dijiste tan bien, Liliana, que creo que ese es el final de la nota. Los niños y las niñas no mienten y a las víctimas hay que creer. Gracias nuevamente y recuérdenos por favor cómo acudir al servicio jurídico penal gratuito del Ministerio de Justicia de la provincia de Corrientes, doctor. Bueno, gracias, Liliana. Bueno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está en la calle San Juan, siempre digo frente a la Escuela Normal, San Juan casi Belgrano. Estamos ahí, siempre alguien le va a atender y le va a pasar los contactos, y así que estamos a disposición. Muchísimas gracias, muy amable, que tenga usted buenas noches. Gracias, Liliana, un abrazo. Bueno, qué importante, aquí una nota más, una nota más en referencia, agregar la importancia que el Estado funcione debidamente. ¿Que el Estado tiene falencias en su funcionamiento? Claro que sí. Pero como en este caso, que la provincia de Corrientes cuente, en este caso, dentro de la competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tengamos un área, un servicio jurídico penal gratuito que asiste, por ejemplo, a las víctimas de violencia sexual. Qué importante es tener este tipo de servicio de manera gratuita que dé asistencia integral a las víctimas. Una prueba más de la importancia de un Estado presente y además eficaz, porque no es la primera causa en la que nosotros entrevistamos al doctor Rudy Pérez como integrante del equipo del Servicio Jurídico Penal del Ministerio de Justicia de la provincia, que actúa como querellante gratuito. Ya perdí la cuenta de la cantidad de causas en que lo hemos entrevistado y logrando estos resultados en que la víctima obtenga justicia. Pero el testimonio de Evelyn el viernes, que en algún momento lo vamos a reiterar, por lo conmovedor, por lo fuerte y porque además revela que todo lo que el manual de violencia sexual enseña, cómo se cumple en la realidad. Una niña violentada sexualmente desde la infancia, desde los 8 años, de manera continua, durante casi 10 años. La violencia sexual cometida por un miembro de su familia, es decir, dentro del contexto familiar, porque también las evidencias y las estadísticas indican que la mayoría de estos delitos se cometen en ámbitos intrafamiliares, en este caso cometidos por su hermano mayor, 10 años mayor. Convivían. Cuando habla, explota y le cuenta a su mamá no le cree. Sus padres no le creyeron. Le dejaron sola, le dieron la espalda. La madre, estando facultada por la legislación, por la ley, de no declarar en el juicio por el vínculo familiar, la madre, estando facultada por la ley, podía abstenerse de no atestiguar en el juicio. Sin embargo, eligió hacerlo y eligió atestiguar en contra de la víctima, su hija, y a favor del violento sexual, su hijo. También esto el manual lo enseña, como dentro del contexto familiar, las madres eligen no creer a la víctima y apañar al violento sexual. Y que siempre hay un detonante que lleva a través de los años
a que la víctima pueda hablar, verbalizarlo, expresarlo, manifestarlo y denunciarlo, y después atravesar todo el proceso en que otra vez tiene que recordar, tiene que someterse a las preguntas en un juicio oral, someterse a las pericias psicológicas, que como bien lo explicó el doctor Rudy Pérez, no hay manera en que se pueda disimular, mentir, que una persona fue víctima de violencia sexual, abusada, violada en su infancia. Eso deja marcas que no se pueden ver en la piel a través de un golpe, de un hematoma, pero deja marcas muy profundas. No hay forma de que esto se pueda disimular o mentir ante evaluaciones psicológicas, que hay un protocolo, que no es solamente una entrevista, son varias. Y esto que expresó el doctor Rudy Pérez cuando en la audiencia, el jueves, el tribunal comunica la cuantía de la pena, empezó diciéndole de manera verbal: te creemos, Evelyn. Te creemos, Evelyn. Así comenzó el presidente del Tribunal de Juicio de Goya, el doctor Jorge Carbone, antes de comunicar la decisión del tribunal unánime de 13 años de condena para Daniel Valenzuela. Lo importante que es brindar también la contención debida a la víctima, en este caso que lo logró, como nos dijo Evelyn, a través de sus amigos, de sus hermanas mayores, que le dieron acogida cuando sus padres le dieron la espalda. Y el ejemplo que nos está dando Evelyn, que pese a todo, le faltan 2 materias para recibirse como contadora pública en la Universidad Nacional del Nordeste. Trabaja, se mantiene sola y continúa estudiando. Qué valentía, qué coraje, qué ejemplo. A las víctimas hay que escucharlas. A los niños, a los adolescentes, hay que creerles. Y recién durante todo el proceso, ¿no?, la denuncia se formuló en el 2022 y recién en el 2024, cuando asume la Fiscalía de Investigaciones de Goya, María Eugenia Vallará, se formaliza la imputación, casi 2 años después en que la víctima habló y denunció. Eso también hay que trabajarlo. Tenemos excelentes fiscales, como en este caso, un ejemplo, la doctora Vallará, la fiscal Vallará de Goya. ¿Pero qué hizo el fiscal anterior, Juan Carlos Castillo? Con el nuevo procedimiento penal que agiliza el proceso, ¿por qué la denuncia en el 2022 y en 2 años no formalizó la imputación? No quiero pensar que actuó corporativamente, siendo policía retirado y el denunciado un policía en funciones. No quiero pensar que se debió a eso la demora en la formalización de la imputación. Lo cierto y concreto es que Daniel Valenzuela estuvo durante todo este tiempo, continuó como un policía en funciones y recién este viernes, cuando la fuerza provincial fue notificada de la condena y de la medida cautelar que le impuso el Tribunal de Juicio de Goya, que se le retire el arma de fuego, la prohibición de portar arma de fuego, la policía de Corrientes procedió a retirarle el arma reglamentaria al separarlo de las funciones, iniciarle un sumario interno para proceder a la exoneración. Así como subrayamos las cosas positivas, también
esto que estamos diciéndolo, hay que expresarlo para que lo que no se está haciendo bien se corrija. Así como decimos lo necesario que es un estado presente, también un estado eficaz. Así como subrayamos lo positivo, bueno, lo que no funciona debidamente debe ser corregido, porque estamos hablando en este caso de víctimas de un delito como es la violencia sexual. Cuando las víctimas son violentadas desde la infancia. Cuando Evelyn de niña tenía que estar gozando de su infancia, estaba siendo víctima dentro de su propia casa, porque los abusos eran cometidos en la casa, en su dormitorio, durante casi una década, 10 años. Imagínense, imposible imaginarse lo que es una infancia de una niña siendo violada continuamente durante casi 10 años, hasta que terminó el colegio secundario y huyó de Mantilla, huyó de su propia casa y se vino a Resistencia a estudiar para ser contadora pública.